Si estás aquí es porque estás buscando la explicación de muchas situaciones por las que estás pasando y no entiendes por qué. ¿Te ha pasado que siempre necesitas la aprobación de los demás para tomar tus propias decisiones? ¿Sientes que te es difícil confiar en que los demás estarán allí para cuando tú lo necesites? ¿Te sientes fácilmente avergonzado en situaciones sociales? ¿Te sientes incómodo en situaciones donde las reglas no son tan claras o no se aplican igualmente? ¿Te resulta difícil perdonar o olvidar a alguien que te ha decepcionado? ¿Te duele profundamente cuando te sientes excluido o no deseado en un grupo? Si te pones primero a ti, ¿sientes culpa? ¿Sientes que debes complacer a los demás y que por más que haces y por más que te esfuerzas, nunca es suficiente? ¿Te avergüenzas de ti mismo? ¿Sufres crisis de ansiedad? ¿No sabes por qué te sientes vacía o vacío? ¿Sientes miedo a la soledad? ¿Miedo al rechazo? ¿Te gustaría cambiar tu relación con el dinero? ¿Tener mejor fortuna? ¿Estás intentando comprender por qué te sientes así, pero no sabes qué es lo que pasa? Yo sé que se siente y sé que la estás pasando mal. Y precisamente por eso, hoy hablaremos de la evolución del ser. Y para poder conectarnos con la evolución del ser, con nuestra esencia, debemos comprender cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionan todas mis memorias. ¿Sabías que el ADN mitocondrial es un tipo de ADN que se encuentra en las mitocondrias? Estas son las estructuras celulares encargadas de producir energía en las células, a diferencia del ADN nuclear. Este contiene la mayor parte de la información genética heredada de ambos padres. En el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente de mamá. ¿Qué significa esto? Significa que el ADN mitocondrial de una persona es idéntico al de su madre y a la vez sus hijos heredarán esa ADN mitocondrial. En cuanto a la transmisión de las futuras generaciones, el ADN mitocondrial se hereda de forma matrilineal, lo que significa que se transmite de madre a hijos e hijas, pero solamente las hijas pueden transmitirlo a las siguientes generaciones. ¿Y por qué pasa esto? Esto se debe a que las mitocondrias presentes en el espermatozoide que provienen del padre no suelen ingresar al óvulo después de la fecundación. La idea de que las experiencias emocionales de los ancestros pueden tener un impacto en las generaciones posteriores se alinean con la noción del trauma transgeneracional. Se cree que ciertos traumas no resueltos o experiencias emocionales muy intensas pueden dejar huella en el ADN y en los patrones de comportamiento que se transmiten a través de la generación. Esto significa que experiencias traumáticas o estresantes
pueden afectar no solo a la persona que las experimenta, sino directamente también a sus generaciones futuras. Las heridas que debemos sanar se les conoce también como las heridas del alma. Está científicamente comprobado que las heridas que nosotros tenemos por parte de madre vienen alineadas por las mitocondrias que gobiernan nuestro presente e influyen en nuestras decisiones diarias. Hoy vengo a compartirles una maravillosa información que nos ayudará a sanar nuestro ser. Todos los seres humanos tenemos heridas. Y estas heridas se forman incluso antes de nuestra concepción. Desde el vientre de mamá, nosotros vamos imprimiendo en nuestro ADN todo lo que ella está pasando. Alegría, tristeza, pero también situaciones de susto o de enojo. En estas heridas, nosotros las tenemos alojadas en el niño interior. Se dice que una vez sanemos el 70 u el 80% en la evolución, nuestra esencia queda más sana. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos concentramos en sanar nuestro niño interior, el 70 o el 80% ya está ganado. Desde el momento de llegar a este mundo, los seres humanos tenemos pérdidas, ya que nosotros en ese momento de nacer estamos siendo expulsados del Edén, de ese paraíso maravilloso. Y una vez llegamos a este mundo, tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Y allí se van generando varias heridas, y estas heridas tienen tipos o grados de formación. Hay heridas leves, heridas profundas, heridas crónicas, algunas agudas y otras que van supurando. Por ejemplo, las leves se pueden formar tan simplemente como que papá deba ir corriendo al baño y dejó a bebé con los bracitos estirados esperando que lo levantara. Todos nos vamos a identificar en algún momento con al menos una de estas heridas. Y estas heridas se van a estar reflejando en nuestra vida adulta, en los bloqueos, en las relaciones que no me funcionan, el sentirme no merecedor, el sentir que no me siento perteneciente a ningún grupo, sentirme traicionado. Todo esto son momentos de dolor que pasan en la vida cotidiana, pero nosotros no sabemos por qué. Gracias a estas heridas adoptamos una actitud diferente. El ego, en la búsqueda de nuestra protección, nos pone un traje, algo que no somos nosotros. Nos empezamos a ocultar ante el dolor y adoptamos una máscara para protegernos y que esto no nos duele. Desde el psicoanálisis debemos saber o comprendemos que estas heridas emocionales provocan reacciones automáticas de dolor y de mucho desequilibrio psicológico y vital. Cuanto más tardamos en identificarlas, más se van automatizando y más se agravan, por lo que ellas trabajan desde el cuerpo sutil emocional, donde se va alojando todas las emociones. En este cuerpo sutil emocional se encuentran almacenadas todas nuestras emociones mal gestionadas, inclusive de vidas pasadas. Si deseas saber más sobre este tema de cuerpos sutiles, te invito a nuestro máster holístico, donde trabajaremos desde cero, desde cómo se compone el sistema energético y haremos alineación de chakras. Pero yendo más a profundidad, nos preguntamos, ¿qué es una herida emocional?
Una herida emocional se refiere a un dolor psicológico o emocional que una persona experimenta como resultados de eventos traumáticos. Estas experiencias difíciles o relaciones problemáticas en su vida. Estas heridas pueden ser causadas por diversas situaciones, como por ejemplo el abuso emocional, el trauma infantil, la pérdida de un ser querido, relaciones tóxicas, bullying, entre otros. Desde mi experiencia he podido confirmar cómo estas heridas nos dañan, cómo nos afectan nuestro desarrollo diario. Al igual que las heridas físicas, las emocionales requieren de un tiempo y de un cuidado para sanar. Se pueden manifestar de diversas formas, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, dificultades para establecer relaciones saludables o patrones de comportamiento autodestructivos. Además, tanto el dolor físico como emocional puede desencadenar respuestas fisiológicas similares, como por ejemplo el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular, sudoración, liberación de hormonas de estrés. Esto es una respuesta que puede contribuir a la sensación de malestar general que acompaña a todo el dolor físico como al emocional. Desde una perspectiva psicológica, la percepción del dolor emocional es como equivalente al dolor físico y se basa en una experiencia subjetiva dependiendo de la vida y de la mirada de cada individuo. Para muchas personas, el dolor emocional puede ser tan intenso e incapacitante que el dolor físico y puede afectar profundamente su bienestar emocional y su calidad de vida. Así como los estados psicológicos emocionales se manifiestan a través de nuestro cuerpo de modo psicosomático, las heridas emocionales y nuestra forma de ser reflejan en nuestra morfología de nuestro rostro también las heridas de la infancia. En nuestro cuerpo también podemos adoptar ciertas características que nos indican qué es lo que tenemos que trabajar. Es por eso que si se traslada el dolor hacia las heridas emocionales, y estas heridas emocionales vienen de generación en generación, pueden llegar a somatizarse en algún síntoma físico y trasladarse de alguna manera a nuestro ser. Y así nosotros lo vamos a seguir pasando generacional. ¿Cuáles son estas heridas? Pues me refiero a las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo y conectarnos con nuestro propio ser. Vamos a hablar de estas 5 heridas, las voy a mencionar. La primera es la herida del rechazo y nos da una máscara de la huida. Esta herida se puede dar por un rechazo, por ejemplo, al embarazo, o que mamá y papá esperaban una niña y salió un varoncillo. Entonces se rechaza el sexo del bebé y allí ya se empieza a generar esta herida. La número 2, el abandono. La máscara que nos da esta herida es la de la dependencia y pasa cuando los papás te abandonan por múltiples ocupaciones de papá y de mamá. La número 3 es la herida de la humillación. La máscara que nos da es la máscara masoquista. Y esta se despierta durante el desarrollo de las funciones físicas del cuerpo. ¿Como cuáles? Empezar a comer solo, estar limpio, ir al baño, hablar o escuchar. Generalmente se vive con la madre o con la persona encargada de enseñarnos estas funciones físicas. El número 4 es la herida de la traición. La máscara que nos entrega esta herida es la del control o el controlador.
Esta herida se genera con el progenitor del sexo opuesto entre los 2 y los 4 años. Y aquí se va generando el complejo de Edipo. La número 5 es la de la herida de la injusticia y la máscara es el rígido. Esta lesión se experimenta con el padre del mismo sexo aproximadamente entre los 3 y los 4 años de edad. Estas heridas se pueden ir trabajando, pero tenemos que comprender que nuestro cerebro tiene dos hemisferios y estos hemisferios cuentan en nuestro cerebro con un lado oscuro y un lado luminoso. El lado oscuro del hemisferio izquierdo nos da esta parte de la prepotencia, de yo soy el único que sé. Si a mí me está pasando es porque yo me lo merezco. Si tengo miedo es porque soy un cobarde. Aquí hemisferio nos entrega un ego rígido, no nos permite ser flexibles. ¿Cuál es el lado luminoso? La capacidad de pensar, de escribir, de analizar. En el hemisferio derecho contamos con el lado oscuro, serían los traumas, todas estas emociones mal gestionadas, pero también nos da una luz, nos da un lado de luz, que es capaz de ver la capacidad entre ambos hemisferios, ver el fondo, esta capacidad de unificar, de darme la dualidad. Y nosotros podemos aprender a sacar la luz de ambos hemisferios. Y en esta luz vemos la unión y la solución. La conciencia unificada es la solución de una vida plena. Acompáñame a hacer este recorrido. El camino hacia la sanación del ser. Aquí les voy a contar un poco de quién soy yo. Mi nombre es Marcela Uribe. Yo tengo formación de coach en psicoanálisis, desarrollo humano, trabajo con tanatología, soy psicooncóloga, arcangeloterapeuta, reikista, tengo especialidad en PNL y consteladora familiar. Y antes de yo tener esta visión de la vida, era una mujer herida, llena de muchos vacíos. Buscaba la felicidad afuera, no entendía por qué no me iba bien económicamente ni emocionalmente. Yo no comprendía por qué las cosas a mí no me salían bien y a los demás sí. Trabajaba mucho y ganaba muy poco. No sabía gestionar mis emociones, estaba enojada, confundida, sentía que vivir era muy complicado, que todo me implicaba un gran esfuerzo, mucho sufrimiento y nunca era suficiente por más que yo hiciera o por más que yo intentara. Empecé a trabajar en mi desarrollo y comprendí que debía mirar esa niña de mi interior. Estaba rota, estaba fragmentada y que esta era mi responsabilidad sanar. Empecé a dejar de juzgar y mirar a papá y a mamá desde su grandeza. Ellos me dieron todo lo que tenían, desde sus herramientas. Y también son niños heridos. Desde allí comprendí que la que le da el poder a estas cosas y que estas cosas me dañen soy yo. Y que solo yo puedo cambiar mi realidad. Salir de esta vibración en la que me encontraba. Era mi misión. Y por esto empecé a observar cómo yo misma buscaba personas que vibraban igual que yo. Personas que se lastimaban o me lastimaban y de alguna forma reflejaban las mismas heridas que yo llevaba en mi interior. Aunque estas heridas no sean visibles a simple vista, ahí están. Esas heridas que a veces tratamos de ocultar detrás de una fachada, de una autoafirmación, pueden actuar como imanes para atraer experiencias muy dolorosas. Esto significa que las personas que nos hacen daño pueden estar conectadas de una u otra forma en partes más vulnerables de nosotros. Mientras nosotros nos intentamos ocultar, más vamos a vibrar con estas personas.
Por eso nos encontramos con personas que nos hieren una y otra vez, porque esa es nuestra resonancia vibratoria. Esos son nuestros pensamientos, estos impulsos electromagnéticos que atraerán lo que en esta frecuencia vibratoria esté girando. Ahora, ¿quieres ser un mejor ser? Toma un lugar como hijo. Toma tú el lugar como hijo. Reconcíliate con tu ser. Acompáñame y te daré todas las herramientas que necesitas para reconocer estas 5 heridas. Y solo así podrás sanar tu niño interior, tu padre, tu madre. Y desde allí es que va a empezar a salir la magia y encontrarás toda la evolución de tu alma. Te espero.